Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Abra sus Biblias al Salmo 55. Salmo 55. Y vamos a leer los primeros versículos. No vamos a leerlo todo como es el texto que yo tengo como lectura, pero vamos a leer los primeros 5 versículos solamente de esta pasaje, Salmo 55, y vamos a orar nuevamente. Salmo 55, versículo 1 al 5. Ok, dice la palabra del Señor, como sigue, hermanos. Dice la Escritura, en forma alternada, yo el 1, ustedes el 2, en el 5 nos unimos. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. ¿Todos? Está atento y respóndeme. Clamo en oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te suplico que bendigas este mensaje. Ayúdame a predicarlo con fe, ayúdame a predicarlo con pasión, con amor. Ayúdame a predicarlo, Señor, con un corazón pastoral, con el sentir de Cristo. Y ayúdame, Señor, a ser un mensajero, un emisario tuyo. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos estado estudiando, aprendiendo acerca de relaciones familiares. Ya por varias semanas, quizá ya llevo meses, quizá. No he contado, pero hemos estado estudiando de relaciones familiares. Y los últimos miércoles he estado hablando del abuso. El abuso, empezamos con el abuso físico. La semana pasada hablé del abuso emocional y psicológico. Y hoy me toca y quiero y he preparado hablar del abuso sexual. Es un tema muy delicado, hermanos. Entonces, lo que he decidido es que voy a predicar este mensaje como si estuvieran ustedes aquí para aprender cómo ayudar a alguien que está padeciendo esto. Les voy a predicar, no a ustedes, pero les voy a predicar como si fueran consejeros y van a ayudar a alguien en este problema. Pero obviamente, hermanos, yo sé que en este tema caras vemos y corazones no sabemos. Mi experiencia como pastor es que muchísimo de esto pasa aún en nuestras iglesias, y mucho de esto pasa y la mayor parte de las veces nunca nadie dice nada. Eso es estadístico, es verdad, así es. Pero es muy importante, hermanos. Así que voy a enseñar esta noche de este tema y confiar que el Señor nos va a ministrar para poder ayudar a alguien acerca de esta situación. Bueno, primeramente voy a comenzar con la introducción. ¿Qué es este asunto del abuso sexual? Bueno, es algo que les voy a dar la definición. Es un abuso, que la palabra abuso quiere decir daño físico. Es un abuso verbal y emocional. En otras palabras, el abuso sexual no solamente daña el cuerpo, el abuso sexual también daña el espíritu y el alma. Es, hermano, un abuso que es muy dañino. Yo creo que de todos los abusos, este abuso es el que más daña, el que más lastima a la gente. Y este abuso, este tipo de abuso, como le dije, no es solamente el asunto físico, puede ser de diferentes maneras. Muchas veces solamente son insinuaciones.
gente que hace insinuaciones a otras personas. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes o aún mismos adultos. Insinuaciones. En este caso voy a hablar, aquí es más como un acoso. También lenguaje vulgar, lenguaje sensual, lenguaje inapropiado también es parte del abuso sexual. Y obviamente los actos inapropiados físicos. Todo esto abarca lo que es el abuso sexual. En el abuso sexual, los perpetradores o los ofensores casi siempre, hermanos, son gente cercana a la persona abusada, casi siempre. Los que perpetúan este daño usualmente son familiares. Estoy hablando de padre, padrastro, hermano mayor, tíos, primos, y esos son los más comunes. Pero también se extiende más allá y también incluye a amigos de la familia. También incluye a los niñeros o niñeras, babysitters. Incluye a unos vecinos. Incluye a los entrenadores. Incluye a los líderes de la iglesia. Ustedes han escuchado de escándalos en iglesias donde líderes de la iglesia han abusado de menores. Eso no es algo extraño. Eso ha sucedido y es muy triste, hermanos. También maestros, doctores, gente que llega a la casa, que no son familiares ni amigos, pero llegan a la casa y tienen entrada y acceso a la casa, como por ejemplo el novio de mamá, quizá una mamá soltera, o papá. Y estas personas que tienen esta debilidad y esta tendencia, tristemente están buscando víctimas. Miren lo que dice el Salmo 10, por favor. Vamos al Salmo 10, Salmo capítulo 10, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9 al 13. Salmo 10, 9 al 13. Dice: acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro. Dios nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Versículo 13. ¿Por qué desprecian el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Gracias a Dios, hermanos, hay un registro de gente que tiene convicción por este tema de abuso sexual. Se llama registered sex offenders en inglés, y a veces muchos echan mano de esta base de datos. Cuando uno va a una escuela y quieren ser maestro, van a checar todo eso, van a checar si está registrado. Igualmente en muchos lugares hacen uso de esto, pero hay muchos que no han sido jamás registrados. Hay muchos que siguen con estos problemas, que son, hermanos, tristemente muy serios y muy comunes. Pero no te acechan oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y vamos a ver al final del mensaje unas aplicaciones, cómo los papás tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Muy cuidadosos con nuestros hijos. Abuelos también, muy cuidadosos con nuestros nietos. ¿A dónde van? ¿Con quién andan? Que no vayan solas a ningún lado, que no estén encerrados en una recámara, que no anden en un cuarto, en un carro solos.
que no se lo lleve nadie de la mano, etcétera, hermanos, porque hay mucho peligro. Pero bueno, lo triste, y esto es estadística, hermanos, esto es estadística, estuve estudiando un buen rato, estudiando bastante de esto. La estadística es que los perpetuadores o los abusadores son gente que han sido perpetuados. Los perpetuadores han sido perpetuados. Los abusadores han sido abusados. Entonces eso nos habla, hermano, que son diferentes razones. Lo hacen quizá por enojo. Hay gente que hace este pecado por enojo. Hay gente que hace este pecado por revancha. Hay gente que hace este pecado porque les queda una debilidad en esta área y quieren descargar su debilidad con alguien más. Entonces es triste cómo hay un origen de este problema. Aparte de que hoy en día, hermanos, y quiero tratar de ser muy prudente porque hay menores de edad en el auditorio, pero hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad, ¿verdad, hermanos? El internet está plagado, hermanos. Los posts están plagados. YouTube está plagado de inmoralidad. En cualquier lado se puede encontrar inmoralidad a flor de tierra. No tenemos que excavar, no tenemos que buscar, a flor de tierra, ni siquiera lo buscas. Entonces, con todo este enfoque, y no se menciona películas de Hollywood, no se menciona, hermanos, hoy lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, donde ya no hay diferencia, no quieren borrar la diferencia de sexos o confundir. Son situaciones muy complicadas y estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, pero este tipo de abuso es una profunda serie, una profunda falta de amor al prójimo y un serio egocentrismo y narcisismo. Fíjese, este es como una fuente de este abuso. El que abusa de esta manera al prójimo es alguien que le falta mucho el amor al prójimo, pero también tiene un serio egocentrismo y un narcisismo, un muy alto aprecio de sí mismo y de satisfacer sus deseos y sus necesidades. Ahora, vamos, hermanos, al bosquejo. Eso fue la introducción de la seriedad, de lo común que es este asunto hoy en día y de cómo tenemos que estar apercibidos. Pero primer punto del mensaje, la realidad de un mundo perverso y lleno de maldad. Vivimos en un mundo perverso y lleno de maldad. Vamos a Proverbios 26, por favor, hermanos. Proverbios 26. Y en Proverbios capítulo 26, vamos a ver versículos 24 a 28. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas. ¿Por qué dice, hermanos? Versículo 25 a la mitad. 7 abominaciones hay que en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Fíjese aquí la maldad, hermanos, que hay hoy en día. Ahí en el versículo 24 dice la palabra: el que odia disimula con sus labios. Como le dije, una de las razones de este tipo de abusos es porque gente está enojada, gente odia la pureza, odian la santidad, se aman demasiado a sí mismos. El que odia disimula con sus labios, dice, pero note, maquina, mas en su interior maquina, ¿qué dice, hermanos? Engaño. Este tipo de abuso comienza con engaño, engañando a la otra persona, a la víctima, que no tiene nada de malo, que no va a haber ningún problema, que todo va a estar bien, que es algo normal, algo que puede suceder. Y empieza con engaño. Pero note, cuando hablare amigablemente,
no le creas. Hablando de hombres que se acercan a hablar con su víctima amigablemente para obtener lo que ellos desean de esta víctima. Dice, note, porque 7, ¿qué, hermanos? Abominaciones hay en su corazón. ¿Sabe lo que es una abominación en la Biblia? En la Biblia una abominación son actos contra naturaleza. Actos contra naturaleza. Algo que es contra naturaleza, que es anormal y por lo tanto a Dios le es abominación. Y dice que la maldad en la tierra, no solamente hay una abominación, pero hay 7 abominaciones en su corazón. No podemos verlo, no podemos reconocerlo, pero en el corazón hay abominación. Y esto es, hermano, algo que yo en mi experiencia he aprendido, que caras vemos y corazones, ¿qué, hermanos? No sabemos. Pensamos que el abusador tiene cara de monstruo y trae todo el cabello todo despeinado y todo chamagoso, mugroso y trae un montón de cosas sucias y perversas. Y no, hermanos, no es así. Son gente que se ve normal, gente que se ve común, gente común y corriente, gente que tú no jamás pensarías que están batallando con eso en su corazón. Por eso dice la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados. Y voy a hablar en este mensaje cómo cuidarnos de no ser engañados y qué hacer cuando ya hemos sido engañados. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Bueno, hay mucha maldad, pero bueno, vamos a ver. Primeramente, el incesto es parte del abuso. El abuso sexual es el incesto. Vamos a Levítico 18:6, por favor, hermanos. Levítico 18:6. Levítico capítulo 18, versículo 6. Lea conmigo, hermanos, para que estén activos, no empiecen a divagar en sus pensamientos. Lea conmigo versículo 6 hasta el versículo 7, 6 y 7. ¿Listos? 1, 2, 3. Dice, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez, etc. Usted habla de todo esto. ¿Qué habla de descubrir la desnudez? Está hablando de actos ilícitos entre dos personas que no están casados y personas que están relacionadas entre sí. Aquí hablamos parientes, descubrir su desnudez. Aquí hablamos de padres con hijos, hijos con madres. Aquí estamos hablando de primos con otros primos y hablando de entre parientes. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, su desnudez no la descubrirás. Y sigue hablando todo esto, hermanos, hablando de relaciones ilícitas con parientes. Y qué importante es reconocer que este asunto del incesto entre parientes es algo que en la Biblia se nos amonesta a que no se debe de hacer. Y por eso, amados hermanos, aun cuando estamos con parientes, no debemos de perder el pudor. No debemos de perder la castidad y la modestia. Yo creo que siempre, aún entre parientes, debemos de cubrirnos correctamente, debemos de guardar decoro en cómo nos conducimos con el sexo opuesto, tener un respeto por la otra persona, no empezar a llevarse demasiado y empezar a tocarse y empezar a perder la distancia que debe de haber sana y una distancia para protección uno del otro. Porque, hermano, otra vez debemos entender que el corazón del hombre
es perverso, el corazón del ser humano es perverso y hay mucha maldad en la tierra. Es importante cuidarse, pero no solamente el incesto, pero que es el acto, pero hablamos también del acoso sexual. El acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Es tocar a otra persona ilegalmente. Tocar a otra persona ilegalmente. Jovencitos, jovencitas, no dejes que nadie te toque. Amén. No dejes que nadie te toque. Es que ya está viejito, pastor. Aunque esté viejito. Es que no pasa nada, pastor. No, hermano, es que tú no sabes qué hay en su corazón. No dejes que nadie te toque. Y menos que te toque inapropiadamente. Es que somos amigos, es que somos primos, es que somos parientes. Ahí vienen los problemas. Ahí es donde entran estos asuntos del abuso sexual. Es que es mi papá. Esto es lo que estoy predicando. Es que es mi hermano. De eso estoy predicando precisamente. Ningún hermano, ninguna hermana debe tocar inapropiadamente, sexualmente a su pariente, porque esto es una situación que viene de un corazón que está batallando con todo lo que hay en este mundo, más toda la concupiscencia y la lascivia que traemos dentro, hermanos. Entonces, cuidado, hermanos. Y obviamente la Biblia habla de la violación, de Deuteronomio 22, 25. Yo sé, hermanos, son temas muy difíciles, pero tenemos que mencionarlo para aprender. Tenemos que aprender de esto. Deuteronomio 22, Deuteronomio capítulo 22. Y note lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 22, versículo 25. Dice la Biblia: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Bueno, aquí hablamos de el hombre que forza a una mujer. Pero es interesante, hermanos. Fíjese la gravedad de este asunto. Dice, este hombre, dice, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Y aquí voy a hablar de eso más adelante, cuando este asunto lleva a que la gente sufra carga y sufra culpabilidad y se sienta contaminada, se sienta usada, se sienta sucia. Y quiero decirte que cuando una persona es víctima de esto, tú no eres el que debe estar avergonzado. Es la persona que te ha victimizado que debe estar avergonzada. La persona víctima en realidad no es su culpa. Ella no estaba buscándolo. Y sí, le va a afectar, pero gracias al Señor que Dios nos da en su palabra principios para restauración, nos da principios para reconstrucción de la vida y de la estima propia. Dice, mas a la joven no le harás nada. Dice, no hay en ella, ¿qué, hermanos? Culpa de muerte. Ahora sí, pastor, pero le afectó muchísimo. Correcto, estoy de acuerdo, hermanos. Pero este es el primer paso de la recuperación cuando hay un abuso en esta área, que debemos de ver que la otra persona es la que tiene que estar avergonzada y la que es culpable y no yo. Pero ¿qué pasa? Hermano, por la naturaleza de este pecado, la otra persona, aún la víctima, se siente culpable, se siente sucia, se siente indigna, y eso la hunde en problemas emocionales, de depresión. Estaba estudiando y una lista tan larga, no traje el libro, lo iba a traer, pero no lo traje, una lista tan larga de evidencias de gente que ha sufrido estas cosas. Evidencias, hermano, se les va la sonrisa, caen en depresión, socialmente se sienten que no encajan, no confían en nadie, y hay un montón de problemas que surgen como consecuencia de este pecado.
Pero note, también hermanos, la Biblia habla de otras cosas que debemos de cuidar, que es parte de la realidad del mundo perverso en que vivimos. Y bueno, esto lo voy a saltar porque prefiero no decirlo. Voy a hablar lo más básico esta noche. Pero bueno, para empezar, hermanos, a ayudar a una persona que ha pasado por esto, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien viniera y te dijera, amigo mío, amiga mía, hermano, hermana, ayúdame porque yo sufrí de este abuso sexual cuando era niña, cuando era niño, cuando era joven, aún adulta, y sufrí, ¿qué debo de hacer? Primer punto, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando se pide ayuda? Vamos a identificar la realidad del dolor. Hermanos, estos problemas causan dolor en verdad. Son asuntos que causan dolor. Hay gente que, yo he visto jóvenes con dolor en sus rostros, dolor en su profundo interior. Y no sé por qué hay dolor, pero una de las causas, una de las consecuencias de este problema es que causa un dolor real. Y hermano, cuando una persona tiene dolor, siempre hay una causa del dolor. El dolor no sale de la nada. Si te duele la cabeza, es por una causa. Te duele el estómago, es por una causa. Te duele la pierna, una causa. Te duele la espalda, es porque ya estás viejo como yo. Quizá un nervio, quizá la espalda está chueca, quizá te caíste, quizá zapatos que están mal, tienes que cambiar de zapatos, las suelas no tienen cojín, etc. Siempre hay una causa, y cuando hay dolor en tu vida, hay una causa. Y esta causa pudiera ser este pecado. Y hay que reconocer, ok, tengo dolor, voy a enfrentar mi problema, voy a reconocer que este dolor es causa de este problema que pasé, pero también identifica que si tú eres una víctima, no tienes que tener culpabilidad. ¿Y saben lo que hace el diablo, hermanos? El diablo hace pensar a la víctima, es tu culpa, es tu culpa. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no lo paraste? ¿Por qué no dijiste no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Es tu culpa. Hermano, el enemigo, el diablo, quiere llenarnos de culpabilidad, porque la culpabilidad es como causa que el cristiano se quede paralizado espiritualmente. Un cristiano con culpabilidad es un cristiano que no puede crecer espiritualmente, está estancado, está amarrado, no puede desarrollar todo lo que Dios quiere hacer en su vida porque tiene culpabilidad. Cuando la víctima sufre de esto, no debe tener culpabilidad, pero si una persona es perpetuador de esto, entonces sí tiene culpabilidad. Debe de enfrentar su culpa y arreglar su pecado. Pero vemos otra cosa, que para ayudar a alguien es una fuente de dolor, hay culpabilidad, pero también en este caso, hermanos, hay muchísimo enojo e ira. Muchísimo enojo e ira. Hay gente que odia, mujeres que odian a los hombres. ¿Por qué odias a los hombres? ¿Qué te hemos hecho, pues? Y es que usted no sabe lo que pasó hace muchos años, lo que ella sufrió, la culpabilidad que ella traía. Ella odia a los hombres y viceversa. Gente que odia a las mujeres. ¿Por qué las odias? Y vemos hacia atrás que ese odio, ese enojo, esa ira viene por una situación del pasado. Y hermanos, Dios quiere restaurar. Dios es el restaurador divino. Dios es el que arregla los corazones. Él quiere restaurar. ¿Qué más encontramos? Encontramos la vergüenza. Como le dije antes, la vergüenza debe de ser no de la víctima, pero del victimario, del que está perpetuando el abuso. Él debe ser avergonzado, no la otra persona, porque no es su culpa. ¿Qué es lo que este problema requiere? Hermanos, este problema requiere apoyo amoroso de la familia. Estaba leyendo hoy este libro que estoy leyendo,
narra el caso de una familia que sufrió este problema. Es un caso real. Y en este caso me quedé sorprendido porque la mamá sabía que el papá abusaba a la niña, a la hija, pero no hacía nada por guardar la imagen y evitar el escándalo. Y la niña sabía que su mamá sabía y no hacía nada, y ella estaba viviendo en este infierno, esperando crecer lo suficiente para poder irse de la casa. Entonces, no siempre la familia va a ser el apoyo que se necesita, porque a veces hay mucho que cubren uno por el otro. Porque este asunto no debe de cubrirse, hermanos. Este asunto debe de enfrentarse. No podemos cubrirlo, no podemos echarlo, pararlo bajo la alfombra, no pasó nada. No, este asunto, hermanos, este abuso es de los que más daño causan a la persona. Más que el abuso físico. El abuso físico, te dan un golpe y te sana, y sí te lastima, pero no es igual que el abuso de este tipo, porque este abuso te daña física, espiritual y emocionalmente, profundamente, y te deja con cicatrices muchos años después de que eso sucedió, y a veces toda la vida. Por eso no podemos barrerlo bajo la alfombra, porque la gente nunca va a poder vivir restaurada y totalmente reparada en su interior por la gracia de Dios. Tenemos que buscar apoyo amoroso de la familia. Y hermanos, cuando hablen alguien contigo de esto, no actúes como que eres mejor que la otra persona. Esto le puede pasar a cualquiera, hermanos, de veras. Esto le puede pasar a cualquiera. No actúes como que no lo puedes creer. No lo puedo creer. Hermano, son cosas de la vida real. Tenemos que creer, tenemos que actuar con mucha simpatía, tenemos que actuar con mucha prudencia, tenemos que actuar con mucho apoyo, y no hacer sentir mal a la víctima o al victimario, pero hacerlos sentir amados, porque el amor de Dios, hermanos, es lo que nos cura de los pecados. La Biblia dice, hermanos, que el amor de Dios es lo que todos necesitamos para ser reparados del daño que el pecado ha hecho. Y la gracia de Dios, dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos. Amén. Hay mucho pecado, hay más gracia, hermanos. Hay mucho odio y mucho rencor, debe haber más amor. Hay mucha ira y deseo de venganza, pero hay más amor. El amor, hermanos, todo lo puede. El amor nunca deja de ser. Tenemos que recibir estos problemas no apoyando a la persona o que perpetuó, pero entendiendo que el amor va a ayudar a sanar sus heridas. Pero también debemos de buscar el apoyo de la familia, el apoyo amoroso, pero el apoyo del líder espiritual. El líder espiritual, ¿por qué? Porque es un asunto que daña espiritualmente. Yo, hermano, en San Luis Potosí estuve como pastor de jóvenes varios años. Bueno, no varios años, como 3 años, pastor de jóvenes. Yo aprendí, hermanos, que cuando los jóvenes no podían mirar a los ojos, cuando los jóvenes no querían abrir la Biblia, cuando los jóvenes estaban apáticos de las cosas de Dios, los jóvenes estaban endurecidos y enojados, muy probablemente tenían problemas morales, con moralidad. El problema de moralidad, ya sea abuso, ya sea pornografía, ya sea cualquier tipo de lascivia y todo lo que está pasando hoy en día, estos problemas te apagan espiritualmente y te hacen apático y te hacen aún dudar de Dios. Porque así es como el diablo, hermanos, trabaja con la moralidad. La moralidad nos aleja de Dios. Inmoralidad, perdón. Por eso, este tipo de problemas necesitan el apoyo, la ayuda de un líder espiritual para volverte a encauzar en los caminos de Dios. Consejeros. Hablar con consejeros, gente que sepa de este tema, gente que te pueda dar
una buena guianza para salir adelante, o que nos pueda ayudar a salir adelante para no vivir heridos toda la vida. Toma tiempo el aceptar y asimilar la condición. Hermano, esta condición es algo que sucede y que la víctima muchas veces no lo pidió, pero sucedió. La forzaron, la engañaron, lo engañaron, etc. Y hay que aceptar la condición, asimilarla y salir adelante. Si no reconocemos el problema, no podemos ver cuáles son las soluciones. Siguiente, estoy en el primer punto, hermanos. Di no al abuso. Di no al abuso. Fíjense, esto es interesante, hermanos. Hace algunos años, en 1986, Nancy Reagan y Ronald Reagan sacaron una cruzada que decía, di no a las drogas, say no to drugs. Y fue una cruzada bastante popular, donde ellos decían, say no to drugs, say no to drugs. Igualmente, en este asunto, hermanos, si nosotros queremos sanación de la persona lastimada, si queremos la restauración y la reconstrucción de su corazón, necesitamos decir no, ya no seguir adelante en este mismo abuso o permitiendo el abuso. Di no al que te está abusando y al abuso para que puedas empezar a ser sanada. Fíjese, o sanado. Tito 2:11, por favor, hermanos. Tito 2:11. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, ¿qué, hermanos? Lea conmigo. Renunciando a la impiedad y a los deseos que mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad. Hermano, di no a las drogas, di no al alcohol, di no a la inmoralidad, di no a la pornografía, di no al abuso de los abusadores, en este caso del abuso sexual, di no. Y hermano, podemos decir no porque Dios nos da la fuerza de decir no. A veces decimos que qué fácil, digo no. Hermano, si ahorita voy a ver más adelante, necesitamos pedirle a Dios fuerza. Necesitamos pedirle a Dios la fortaleza espiritual para poder decir no. ¿Por qué? Porque Cristo nos libra, hermanos, cuando oramos a Él. Él nos libra y nos da gracia para poder escapar del lazo del cazador y de la peste destructora. Dios nos libra, hermanos, del león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Solamente Cristo está buscando a un joven, a una niña, a un jovencito que diga no a lo que están tratando de hacer con él. No. Salmo 72, por favor. Qué importante es clamar a Dios. Salmo 72. Salmo 72. Fíjese lo que dice Salmo 72, versículo 12. Fíjese, porque Él librará al menesteroso, que dice, hermanos, que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Versículo 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Dios dice, Él te va a librar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Decir no. Orar a Dios. Busca al Señor. ¿Sabe, hermano? Cristo está cercano a los que son víctimas. Cristo está cercano a los que son víctimas. Él los quiere librar. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser librados? Venir a Cristo, hermanos. Qué sencillo. La víctima está sufriendo. ¿Qué necesita la víctima? Venir a Cristo. Venir a Cristo. No dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero igualmente, la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, primeramente en oración, segundamente venimos a Cristo, hermanos,
para obedecer, para pedir su consuelo y fortaleza. Fíjese en Salmo 34, 18. Salmo 34, versículo 18. Dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quienes, hermanos, a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice, hermanos? Le librará Jehová. Ven a Cristo, pídele su apoyo, pídele su ayuda, pídele su fortaleza, pídele su gracia, y Él te va a librar, Él te va a guardar. La gente que pasa por estos problemas necesitan ser discipulados, necesitan ser tomados de la mano y consolados con la palabra de Dios, porque Cristo, hermanos, a eso vino. Vea lo que dice Lucas, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, ¿qué dice, hermanos? De corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, hermanos, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe quién es Jehová, hermanos? Jehová o Cristo. ¿Quién es Jehová? Jehová es tu sanador. Tu sanador. Jehová es tu sanador. Fíjese aquí en el libro de Levítico, por favor. En el libro de Levítico, la palabra de Dios nos enseña de que nuestro Dios es nuestro sanador. Perdí el pasaje, hermanos. No lo estoy viendo ya. Pero Él es nuestro sanador. La Biblia, aquí está. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Precioso, hermanos. Éxodo 15, versículo 26. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, que dice, hermanos, tu sanador. Cristo sana, Cristo restaura, Cristo reconstruye, Cristo, hermanos, consuela a los quebrantados de corazón. Él es el refugio de estas personas. Él les va a hacer justicia, hermanos. No tengo tiempo de ver más versículos, pero Dios ve y Dios va a juzgar. Salmo 10, 14, versículo 17 también, y versículo 18 de Salmos 10. Ahora quiero pasar a este tema que es muy importante. Perdona al que perpetuó abuso en tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a una persona que ha sido abusada sexualmente? Perdona al que te ha abusado. Perdona al que te ha abusado. Otra vez, qué fácil se dice, hermano, ¿verdad? Se dice muy fácil. Perdona al que te ha abusado, y son pecados muy serios, pero note lo que dice la palabra de Dios. Marcos 3, 28. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Marcos 3, 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados, que dice, serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Hay un pecado que dice la Biblia que no se perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es otro tema. Pero todos los pecados serán perdonados. Y hermano, este pecado del abuso sexual es un pecado que Dios dice, Él puede perdonar, y también yo debo perdonar. Cuando yo perdono a los que me ofenden, Dios también me perdona a mí. Cuando yo perdono, Dios me da sanidad, Dios me da libertad, Dios me da fortaleza. Vean en Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona también.
a nosotros. Esto es no solamente perdonar al que me ofende, pero si alguna vez tú has sido perpetuador de este pecado, Dios te perdona y Dios te va a limpiar de ese pecado para que tú seas de aquí en adelante una persona consagrada a Dios y santificada por la sangre de Cristo y haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Su gracia es suficiente, hermanos. La gracia de Dios. Romanos 5:20 dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué, hermanos? La gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Perdona a los que te ofenden. Pídele perdón a Dios si has ofendido. Busca la restauración de la persona ofendida si tú has sido el ofensor. Y para terminar, quiero ver esta verdad muy importante. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es, si hay una persona que ha pasado por esta tragedia, habla con alguien de lo que has pasado. No te lo guardes, no lo escondas, no lo ignores, no lo barras bajo la alfombra. Habla con una persona de este pecado. Dios nos ha dado autoridades, hermanos. Y las autoridades están no para infundir temor al bueno, pero al que hace el mal. Y Dios nos ha dado autoridades. No tenemos por qué tolerar, no tenemos por qué vivir en esta forma de vida que no agrada a Dios. Esto nos ha lastimado. Hay que hablar con quien es nuestra autoridad para que esto se pare en seco, se pare inmediatamente, no siga adelante. Y después hay que hablar para que, si has sido víctima, empiece un proceso de sanación en tu vida. Y sabe, muchas veces la sanación empieza cuando hablamos del problema. ¿Sabía eso, hermanos? A veces solamente hablar con alguien del problema, ventilarlo, sacarlo del corazón, sacarlo de lo profundo que lo tengo escondido y contárselo a alguien y que esa persona me escuche con un amor, con una compasión, con un espíritu que me entiende. Hermano, eso es ya parte de la sanidad. Pero esconderlo, no hablarlo, no es parte de la sanidad ni parte de la solución. Habla con alguien de esto para que esto se pare. Segundo, pide consejo de alguien que pueda ayudarte espiritualmente, físicamente, emocionalmente, porque abarca las tres áreas. Número 3, ten reglas protectivas o protectoras para tu sanidad y para tu bienestar moral y espiritual. Ten reglas. No dejemos a solas a nuestros pequeñitos con alguien que no conocemos bien, y más si es del sexo opuesto. Nunca tengamos una puerta cerrada con gente del sexo opuesto. Siempre tengamos cuidado de dónde están nuestros pequeñitos, qué andan haciendo, a dónde van a ir, quién los va a cuidar. Tener una mentalidad de cuidar, de proteger y no dar oportunidad para que los perpetuadores perpetúen su mal y su daño a la gente. Hermanos, podemos ser consejeros, podemos ayudar a aquellos que han pasado por esto, y Dios nos guarde, hermanos, Dios nos ayude, porque Dios quiere sanar y fortalecer y reanimar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta noche, el privilegio de escuchar de este tema que es muy serio y es muy difícil, Señor, de presentar, de predicar. Es duro, Señor, pero trate de ser sensato y prudente y ser muy genérico. Padre, por favor, si hay alguien aquí que está pasando por abuso sexual, pido que hable
de aquel que está abusando de él o de ella, para que se pueda parar en seco este problema, que no se siga tolerando más este abuso, que no se siga guardando una fachada como si nada estuviera pasando, cuando por dentro el alma grita de angustia y de dolor, y la culpabilidad nos ahoga de tal manera que ya no podemos respirar espiritualmente, no podemos orar, no podemos leer la Biblia, no podemos cantar, no podemos disfrutar la vida. Dios, pido que obres en aquellos que están pasando por esto, y no solamente aquí, pero en el video que está grabándose. Y Señor, todos aquellos que van a escuchar este mensaje en el futuro, Padre, que no lo guardemos, que no lo escondamos. Ayúdenos a hablar, Señor, a declarar lo que está pasando. Pero también pido, Padre, por los que son los abusadores, los que perpetúan este mal. Pido que vengan al arrepentimiento. Pido, Señor, que los conviertas en sus corazones. Padre, que los regeneres si no son salvos. Y si son salvos, Dios, que los sanes de la lascivia y del Señor, del ser narcisistas y egocentristas, y de ser amadores de sí mismos sobremanera, y Señor, de no pensar en el amor al prójimo. Dios, tú puedes sanar. Padre, tú nos puedes hacer sensibles y delicados con el prójimo. Pido también, Padre, por que las autoridades, que somos los padres, las madres, los abuelos, inspiremos confianza, inspiremos, Señor, de veras interés para ayudar a aquellos que están sufriendo esto, que no demos un aire, Señor, de arrogancia, o de que no vamos a creer, no vamos a perdonar, no vamos a aceptar nada de esto, no vamos a recibir ninguna cosa así. Porque si así siente la gente, Dios, ¿cómo van a abrirse? ¿Cómo van a hablar con nosotros? Padre, ayúdanos a ayudar a tener un corazón de Cristo, compasivo, misericordioso, paciente, amable, Señor. Te pido, Dios, también que bendigas a los padres, a los abuelos, para ser sabios, a cuidar a nuestros pequeñitos, nuestras pequeñitas, a cuidar a nuestros jóvenes. Y te pido, Dios, también que nos des sabiduría para tener reglas y estándares y Señor, protecciones, cercas de protección en nuestros azoteas morales, para que nadie caiga de la azotea y se lastime y se dañe. Padre, ayúdanos, Padre, a ser buenos adultos y a cuidar, Señor. Y pido que nos guardes del mal, guárdanos de los malos, guárdanos del maligno. Y aun si son familiares, aun si son parientes, aun si son amigos de la familia, guárdanos de ellos. Pon un cerco de protección alrededor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros preciosos familiares, Señor. Guárdanos del mal. Te lo rogamos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos.